Hoy estamos llegando al capítulo número 16 de Apocalipsis. Estamos llegando a esta parte final en la que Dios derrama su ira sobre la tierra y vamos a ver hoy a qué se refiere esto de las copas de ira. A través de este como capítulo nosotros vamos a ver que Dios derrama ciertos juicios sobre la tierra. Vamos a ver al final del capítulo todo preparándose y qué es esto de la guerra del Armagedón o el Armagedón, que vamos a realmente estar continuándolo viendo desde el 17, 18 y parte del 19. Entonces vamos a orar. Padre, te quiero suplicar, Dios, que a través de este estudio, cada uno de mis hermanos puedan tener convicción acerca de tu amor, tener convicción acerca de lo que tú requieres de nosotros. Te bendecimos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, algo de lo que tenemos que saber y entender y recordar cuando empezamos a leer esto, hermanos, muchas veces se utiliza cosas como estas del Apocalipsis o cosas que Dios va a hacer esto como una forma de chantaje espiritual para decir a las personas: es que si no te portas bien, no, te vas a quedar en la tribulación. Cosas como de este tipo. Pero realmente la conducta, el fruto que nosotros damos, no es y no debe de ser producto de un temor, sino totalmente contrario, del amor que nosotros le tenemos a Cristo Jesús. Entonces, primera cosa que tenemos que notar aquí: este asunto de las cosas que vamos a leer acerca de terremotos, estas enfermedades, todos los asuntos relacionados con el final de los tiempos, como este sistema que diseña el anticristo de un gobierno, no es algo contra lo cual el creyente debería de estar peleando en este sentido. Déjeme explicarle. Si nosotros ahorita vamos a leer que, por ejemplo, las fuentes de aguas se van a contaminar y que van a ser hechas sangre, sería absurdo que el creyente empezara un movimiento para salvar las fuentes de las aguas. Eso no va a suceder, no las vas a salvar. El hecho de que haya más maldad, de que los sistemas de autoridad mundiales se vuelvan cada vez más corruptos, es algo que no se va a detener, es algo que está profetizado, no es algo que a Dios le agrade, pero es algo que va a suceder y esto va a ser algo peor. Entonces, lo que quiero decir es que el propósito de leer esto no es que nos atemoricemos, no es una forma de chantaje de que si no te portas bien, no es eso. Es que podamos estar conscientes de lo que va a suceder y que nosotros podamos actuar en congruencia a esto que estamos viendo. No podemos evitarlo, va a suceder. Lo que sí podemos y debemos evitar es ser parte de este sistema corrupto. Entonces, el primer juicio que nosotros vemos es una úlcera que la define así, dice pestilente, que cae sobre todos aquellos que tomaron la marca de la bestia. Querían ser marcados, era buena idea decir, bueno, no pierdo mi vida, sigo comiendo, y entonces como resultado no solamente tienen la marca de la bestia, sino que Dios manda esta enfermedad, no sé cómo definirlo, sobre la vida de cada uno de ellos. Después, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces nos damos cuenta que cada uno de estos juicios no son aleatorios, sino que tienen un mensaje de parte de Dios para la humanidad. El primero, relacionado con la marca. Prefirieron ser marcados y entonces Dios pone esta marca sobre ellos. No una de su Espíritu Santo, sino una de vergüenza. Después tenían sed de sangre, asesinaron cristianos, asesinaron a los justos, a los profetas, a los enviados. Recordando lo que dice Mateo: la tierra abrió su boca para recibir de mano de cada uno de los pecadores la sangre de su Creador. Eso es lo que deseaban, ahora eso es lo que van a beber. Si recuerdan o tienen algún pequeño recuerdo de sus clases de historia, cualquier sociedad o generalmente como asediaban las ciudades, cortaban los suministros de agua y de alimento. Una ciudad cuya fuente de alimento era cortada podía durar meses, pero cuando a una ciudad se le cortaban las fuentes de las aguas, caían en semanas. No duraba mucho y lo que duraban era proporcional a lo que tenían ellos almacenados. Entonces vemos que no solamente es un juicio, sino está llevando a un punto a la sociedad en la que no puede subsistir. Y versículo 6, por cuanto
derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Les animo a que puedan subrayar esto y vamos a regresar en un ratito más. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y si pueden subrayar esto, y no se arrepintieron para darle gloria. Desafortunadamente, en esta semana pudimos ver o recordar un tantito más de cerca con lo que sucedió en la Ciudad de México, que obviamente no, de ninguna forma estoy diciendo que sea un juicio o algo así. Fue un accidente lamentable. El ver los efectos del calor sobre las personas. Ahora, aunque fue algo muy muy focalizado, muy limitado a un cierto número de personas, podemos tener una imagen de cómo se ve o cómo se va a ver esto cuando sea a escala mundial. Entonces, esto es algo que empieza a suceder y que las personas, dice, no se arrepintieron, sino que blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder, identificaron que esto venía de parte de Dios. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron, segunda ocasión que encontramos esto, contra Dios del cielo, contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Alguien puede leer el versículo 14? Gracias, hermano. Versículo 15. ¿Alguien más lo puede leer? Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y aquí como que nos corta un poco la historia, por eso esto vamos a retomar este tema del Armagedón ahorita que la próxima semana que leamos 17 y 18, porque aquí ya sucedió toda esta batalla. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, aproximadamente 45 kilos. Si no tienes una idea de cuántos son 45 kilos, más o menos 2 garrafones y cachito. Blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Consideración: al la escritura describir no se arrepintieron, quiere decir que Dios esperaba de ellos arrepentimiento. Lo que menciona aquí es que no solamente no se arrepintieron, sino se quejaron y hablaron en contra de Dios, blasfemaron en contra de Dios por lo que había hecho. Es decir, que a su consideración esto no era justo. Vuelvo a repetir, cuando pone aquí y no se arrepintieron, quiere decir que Dios esperaba arrepentimiento. Ellos no se arrepintieron, sino que blasfemaron, hablaron en contra de Dios. Eso quiere decir que ellos consideraban que esto no era justo, que ellos no merecían esto. No había o no tenían por qué arrepentirse. Hay una posición contraria a esto. Desde el cielo, primero un ángel dice: son justos tus juicios. Y no solamente eso, dice que desde versículo, donde les dije que lo subrayan, versículo, también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Un ángel y una voz desde el altar. En algunas versiones dice desde el altar dijo. El chiste es que desde el altar se escuchó otra voz completamente diferente. Los humanos diciendo: no es justo, no nos merecemos esto. Desde el altar una voz diciendo: justos son tus juicios. Y me gustaría que el día de hoy pudiéramos detenernos en este versículo y que pudiéramos analizar a qué se refiere tener una visión desde el altar acerca de los juicios, acerca de las cosas que suceden. Para esto me gustaría que pudiéramos ir momentáneamente a Levítico, primera de Levítico. No existe. Levítico 10. Existen 2 relatos con unas cuantas similitudes, y vamos a ver si nos da tiempo de luz. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. El incensario, ¿para qué era? ¿Para poner qué? Dices, no sé. Bueno, ahí lo dice, un incensario sirve para incienso. ¿Ellos qué eran? Sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Servían en el templo. Y una de sus funciones era esto. Pero el problema es que ofrecieron delante de Jehová que él nunca les mandó. El asunto aquí es que ellos, podríamos decir, estaban cumpliendo su función sin cumplir su función, porque estaban ofreciendo a Dios algo que él nunca les pidió. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué? Imagínate la vergüenza. Yo cuando leo esto, imagínate, o sea, como
pastor, ¿no? Que te subes como a predicar algo acá y de repente desciende fuego y te consume. ¿Qué van a pensar? Dijo alguna tontería, ¿no? ¿Y qué hizo para enojar tanto a Dios que en tantos cientos de años nunca había bajado fuego y para que lo consumiera? ¿O no? Ellos, dentro del templo, se mueren consumidos por Dios. Dios desaprobaba el pecado de todo el pueblo, pero específicamente a ellos descendió fuego y los consumió. Ofrecieron algo que Dios no les pidió. Ellos eran menos sacerdotes que los otros, eran sacerdotes como los otros. Ellos eran hijos de Aarón. Descendió fuego y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, lo que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de ser glorificado. Es decir, estos que se acercan a mí y que dicen que son santos y que son cristianos y que son creyentes, son los que yo me voy a santificar. Ellos se quisieron a mí. Nada más para que quede más claro. No nos están obligando, espero que nadie esté obligado a estar aquí, o que les hayan prometido, es que va a haber comida mexicana y que por eso estén aquí, que a veces puede llegar a pasar. Pero el seguir a Cristo es algo que nosotros hacemos voluntariamente. Entonces, Dios dice, ok, ustedes que han adquirido, que han dicho, yo soy creyente porque sigo a Cristo, soy cristiano, yo voy a mostrar mi santidad en ustedes. Pero si no son santos, en este contexto, lo que pasó con ellos es que murieron, porque ofrecieron, dieron algo a Dios, lo pusieron en el incensario, que era para una representación de las oraciones, pero no era algo que de Dios. ¿Y qué hizo Dios? No solamente quemó esos inciensos, sino los quemó a ellos. En cuanto a mí, se acercarán, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dice que Aarón no dijo nada. Se quedó callado. Y llamó Moisés a Misael, a él y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos, sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento, el lugar para los leprosos. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar, y a Itamar, y a sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no moráis. No sé si están viendo lo que está pasando, pero normalmente ellos, se muere tu amigo, tu hermano, tu familia y lloras. Pero aquí le dicen, no vayan a llorar, no vayan a mostrar señal de dolor, porque lo que en ellos pasó era justo que se murieran. Esto es mucho, o podríamos decir, esto es mucho pedir para un ser humano, porque es mi hermano. Pero el hecho es que si ellos lloraban, era tanto como decir, no es justo que se haya muerto, porque pobrecitos, pobres criaturas, ellos ¿qué culpa? Pero aquí lo que Dios quería demostrar es que lo que había traído sobre ellos era justo y no habría el por qué de alguna forma dolerse por lo que estaba sucediendo. Y volvemos nuevamente a este asunto de Apocalipsis. Vemos a una sociedad apartada y recibiendo la retribución de sus decisiones, sintiendo que no era justo, pero una voz clamando desde el cielo y mucho más específicamente desde el altar. Ahora, ¿qué sucedía en el altar? ¿Qué se ponía en el altar? ¿Qué? No, el altar se ponía el sacrificio, ¿no? Y desde ese lugar donde se ponía el sacrificio, que si hablamos del cielo, quien fue el único y completo sacrificio fue Cristo Jesús, quien pagó por nuestros pecados, había una voz que decía, justo, están recibiendo la retribución de sus decisiones. Entonces, quiero que podamos nuevamente regresar a Levítico y que podamos de alguna forma abrir nuestro corazón para entender a esto. No hagan duelo, para que no muráis, ni se levante ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Vamos a movernos a Éxodo. Vamos al capítulo 31 de Éxodo. 31 del 18. Contexto, Moisés está en el monte hablando con Dios, recibiendo la ley. Y dio, versículo 18 del 31, a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro, les pidió todo el oro, lo recibió de sus manos y les hizo su becerro. Entonces les edificó un altar y toda esa zona. Versículo 7. Bueno, desde el 6 al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Estaban ahí con sus hijos. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ya no Dios no se refiere a ellos como mi pueblo, sino tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se han corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y lo han ofrecido y sacrificado,
y lo han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste, o sea, como que se la voltea, ¿no? Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Ahora, el pueblo se había apartado y no había pasado mucho y ya estaban haciendo otros dioses. Y Dios le dice: los voy a eliminar a todos, completamente a todos. Y vamos a empezar de cero. Un nuevo pueblo, alguien de tu descendencia, mucho mejor. Y Moisés dice: no, es que pobrecitos, mira. Y empieza a interceder por ellos. Cuando seguimos avanzando, desciende Moisés y los ve. Y entonces es estar enfrente de la presencia de Dios. Ahora le hace entender cómo se ve el pecado. Avienta las piedras y le dice a los levitas, que eran los encargados del sacerdocio: saquen sus espadas. ¿Quién está por Dios? Sacan sus espadas. Dice: maten a sus hermanos, a sus amigos, a todos. Y dice que ese día cayeron 3,000 personas. A lo que quiero llegar, o a donde quiero llegar, es que hay dos perspectivas para ver la vida del ser humano y sus pecados, sus actividades y sus consecuencias. La terrenal, que siempre lo va a justificar, y la divina, en la que no va a haber aprobación de ese pecado. Colosenses, capítulo 2, del versículo 16, dice, y eso es necesario que el día de hoy podamos nuevamente regresar a lo básico, al evangelio, para entender. Pero vosotros estabais muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Y te quiere recordar a ti el día de hoy, a mí la palabra, que esto es lo que nosotros éramos. Estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Eso era lo que tú habías hecho. Bueno, pero ahora soy buena persona. Es que yo no era tan mala persona. Habrá unos que sí son pecadores y sí se les ve su cara de pecadores aquí en la iglesia, pero yo no era tan malo. Bueno, Romanos dice: por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuándo pecamos? Un solo pecado, una sola forma de quebrantar la ley te hace culpable de todas. Romanos capítulo 1. Todos se apartaron. No hay quien haga lo bueno. Todos se corrompen. Todos. Los que estamos aquí y los que están afuera y los que están en todo el mundo y los que han muerto y los que seguimos vivos, todos nos hemos apartado. Todos cometimos eso. Y dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra condición antes de Cristo. Bajo esa condición no hay nada que tú merezcas más que la muerte. Así que desde esa perspectiva, sus juicios son justos. Todo juicio de parte de Dios es justo. Todo, completamente todo. Y si por ejemplo regresamos a esas caricaturas de antes en las que el pobre lobo iba y primero le caía un yunque y después le caía un piano y después le caía una caja fuerte, si todo eso nos merecíamos y que siguiera cayendo y nunca sería suficiente para cubrir nuestra maldad. Tenemos que entender eso, que el ser humano, por supuesto, sé que nos han querido convencer que es bueno por naturaleza. Todas esas teorías del filosóficas, donde se explica y se quiere justificar la naturaleza del hombre diciendo que es bueno por naturaleza, eso es falso. La palabra de Dios tiene una perspectiva diferente. El hombre es malo por naturaleza. Yo recuerdo mucho, mi hijo tenía, y me acuerdo muy bien porque se me hizo bien curioso, tenía como 7 días de nacido y estábamos en casa, yo le estaba cambiando el pañalito y se enojó porque le empecé a cambiar el pañal, empezó a llorar y lo cargué y podríamos decir, a lo mejor no lo hizo consciente, yo como lo vi, o sea, acercó sus manitas y me empezó a intentar rasguñar y lo hizo. Dije, ¿quién les enseña esto? Supervivencia, podríamos decirlo. Pero intentó, en su pobre fuerza, poquito, atacar. ¿Qué es lo que hace un niño pequeño? O sea, ¿quién les enseña? No es que alguien les enseñe, es algo que está en nuestra naturaleza, el hacer daño. ¿No te sabes groserías? Ah, tú eres popó. O sea, buscas mejor de tus arsenales para decirle a alguien o tratar de ofenderlo. No te quiero, tú malo, tú feo. Y entonces, no es que alguien, o sea, yo no lo senté, le dije, mira, cuando alguien te diga algo, tú, o sea, no le dices eso, es algo que es natural en nosotros. Y esa naturaleza pecaminosa nos mantiene apartados de Dios. Y vuelvo a repetir, desde esa perspectiva y entendiendo esto, lo único que merecemos es la muerte. Entonces, ¿merezco que me pasen mal las cosas? Aquí no se trata de decir que si lo malo que te ha pasado te lo mereces. No es al punto que quiero llegar, sino que no deberíamos o no tendríamos por qué tener una expectativa de un beneficio divino si nos hemos apartado de él. El mundo en el que vivimos es un mundo caído. Por lo tanto, los efectos de este mundo caído son esos, es pecado. Y el pecado mata. Entonces, las sociedades, el ser humano experimenta la retribución de las decisiones propias o de los pecadores que le rodean. Eso es lo que podemos esperar. Ahora, gracias a Dios ese versículo de Colosenses no acaba ahí. Dice, y fuimos traídos a vida por Cristo Jesús. Estábamos en muerte y fuimos traídos a vida. Colosenses nos dice. Y dice que fue anulada el acta de decretos que había en nuestra contra y fue llevada fue clavada en la cruz. Entonces, todo eso malo que te merecías, ese castigo fue clavado en la cruz. Y en esa cruz fue satisfecha la ira de Dios. Y es por eso que el día
de hoy, tú y yo podemos esperar vida, no por nuestras buenas obras, sino por lo que Él hizo. Y ahora sí, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con. Podemos experimentar paz porque su justicia nos es imputada, nos es puesta, no la nuestra. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, leemos esto, tenemos que saber que los justos juicios de Dios son merecidos por la humanidad, por la condición. Y este argumento que muchas veces trae el enemigo a nuestras vidas, que trae el mundo a las sociedades, yo no puedo entender a un Dios de amor, yo no puedo entender a un Dios justo. Ok, ¿quieres entenderlo? ¿Dónde está su amor en esto? Su amor es que mandó la única forma de que el hombre pudiera ser salvado, Cristo Jesús. Ahí está su amor. Yo no puedo entender su justicia. Su justicia es la muerte para todos. Esa es su justicia. Pero Él detuvo su justicia un momento, por su amor, cumplió su justicia muriendo Él por nosotros, y ahora a través de esa muerte y de cargar todo nuestro pecado, es que puede ofrecernos ese amor. Ahí está su amor y su justicia. Pero es que ¿por qué los niños? ¿Por qué los quemados? Ese es el resultado de nuestras decisiones. Jeremías, lo hemos leído mucho últimamente, pero vamos a volver a leer. 2:17. Vamos a leer desde un poco antes. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser preso? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron sus manos, su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis, de Tafnes, te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? ¿Tu maldad te castigará? No Dios. ¿Tus rebeldías te condenarán? No Dios. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Pero sigo sin entender por qué las personas del accidente de la pipa tuvieron que sufrir. Tenemos que entender, no es Dios específicamente castigando a cada una de estas personas o a nosotros. Es el resultado de decisiones apartadas de Dios. Es el resultado de omisiones. Es el resultado de la codicia. Es el resultado del pecado en la vida de esta sociedad en la que vivimos, en donde nuestra nación como conjunto ha decidido abiertamente vivir sin Dios. Cuando una nación dice, nosotros no somos una nación bajo Dios, sino una nación laica. Eso es lo que deseas, una nación sin Dios. Eso es lo que vas a tener. Cuando decimos que queremos una educación sin Dios y decimos, ¿por qué está peor la educación de los jóvenes? Eso es lo que decidimos como nación. Cuando decidimos un trabajo, un espacio laboral sin Dios, pero es que ¿por qué estos negocios, estas finanzas son corruptas? Es que eso es lo que decidimos. Y eso es lo que tenemos que esperar como sociedad. Que las decisiones y que las repercusiones de esas decisiones sean sin Dios. Y no deberíamos de extrañarnos el por qué no se respeta a Dios o por qué van a... Pero sacamos a Dios de nuestra nación como conjunto. Y eso es lo único que podamos esperar. Ahora, bueno, ¿y qué pasa con nosotros que hemos venido al dominio de Dios, que nos hemos rendido a Dios? La cosa cambia. Por supuesto que cambia. Tú y yo podemos tener una esperanza de una vida con Dios. Pero mientras vivimos aquí, no podemos ser ajenos ni ilusos que este mundo sigue bajo el control del enemigo. ¿Por qué? Porque los seres humanos decidieron, no queremos a Dios. Entonces tienen sed de sangre. Van a tener sangre. No quieren que Dios los marque con su Espíritu Santo, van a tener la marca de este mundo. Y en cada decisión el mundo experimenta las repercusiones. Pero nosotros, ¿qué culpa? Podríamos decir, teníamos mucha culpa en eso, merecíamos lo mismo, pero por su misericordia Él anuló el acta de decretos que había en nuestra contra. ¿Y qué dice este versículo de Colosenses? Despojó a las potestades de cada uno de nosotros. Ahora nuestra vida le pertenece a Dios, pero mientras estamos en este mundo vamos a encontrar esa oposición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Esta oposición podemos verla de dos formas. Una, oportunidades para actuar en congruencia con esta nueva forma de vivir. O caer en la trampa que el enemigo quiere traer, que es desánimo. Hablaba con los hermanos de la escuela hace un rato. Cuando nosotros experimentamos oposición espiritual, ¿cómo sabemos qué es oposición espiritual? A ver, alguien de aquí me puede decir, ¿qué es la oposición espiritual? ¿Alguien? Y podríamos decir, bueno, es que es con el enemigo. Sí, eso sabemos, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo decimos, esto es oposición espiritual? Las consecuencias. Pero ¿qué es la oposición espiritual? Ese es el resultado, pero ¿qué es la oposición espiritual? Son todos, ¿mande? Algo que estorba. ¿Cómo lo hace el enemigo?
enemigo? Miedo, desánimo y duda. Él actúa en nuestra mente. Miedo, desánimo y duda. ¿Estará correcto seguir a Dios? ¿Entendiste bien cuando te dijo que leyeras todo este día? Y empieza con esas dudas. Oye, pero ¿qué pasaría si a tu familia le pasa esto? ¿Qué va a pasar con esta enfermedad, con esta falta de dinero? Y empiezan aquellas dudas, temores para tratar de impedir, de alguna forma si pudiera, que seamos efectivos, que podamos experimentar paz. Este mundo implica para el creyente constante oposición y no se va a detener. No es que Dios quiera hacernos atravesar en completo tristeza este mundo. No, Él quiere hacer todo lo contrario. Pero ¿cómo podemos lograr nosotros? Vamos a regresar a Éxodo. ¿Cómo podemos nosotros vivir en un mundo corrupto con una visión divina, encontrar paz? Una perspectiva desde el altar. Nosotros no podemos evitar la maldad de este mundo, pero tenemos que oponernos a ella. Nosotros sabemos, fuimos llamados, por ejemplo, ayer veía con los jóvenes en Timoteo, a orar por las autoridades. Pero es que yo, Morena, PAN, PRI, mira, hablaba con familia que es política, que están metidos en la política, me decían, no, es que estos de este sector son unos tontos, ¿no? Y le decía, ¿en serio crees que llegaron hasta ahí siendo tontos? ¿En serio? Ese no es el asunto. Yo le decía, el asunto es que son perversos. Y después de una vuelta de varias horas de plática, me decía, sí, son perversos. Y le decía, pero el asunto no son ellos, no es este sector político, es todo el sistema, porque es ser humano. Y tenemos que entender que nosotros no vamos a hacer que esto cambie, que el creyente esté en la política no va a cambiar la política, se va a volver peor. Nosotros necesitamos ser firmes en nuestra posición, pero tenemos que entender que esto no va a cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestro corazón con respecto a eso. Ok, el asunto no es, como decían algunos, si no puedes vencerlos, úneteles. No, el asunto es entender cuál es nuestro propósito y encontrar paz y plenitud en Dios. El propósito del creyente en esta tierra, ¿cuál es? Es glorificar a Dios. Pero ¿cómo física o prácticamente defines glorificar a Dios? Es darle honor, darle gloria, darle o mostrar, como decía aquí, en ellos me voy a santificar. Mostrar quién es Él en cada acto, en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en tu ámbito de influencia, que Dios pueda ser santificado y que Él pueda glorificarse a través de lo que tú haces, de lo que tú hablas. Pero es que este mundo está sí, ya dejemos eso a un lado. Este mundo es corrupto y va a ir cada vez a peor. Se van a aprovechar, van a buscar, por supuesto, eso es la naturaleza. Pero nosotros estamos aquí con una misión celestial y es mostrar a Dios, mostrar su luz en medio de un mundo caído. Les mencionaba, estamos en una materia que se llama misiones y les decía que uno de los problemas para las misiones o para el evangelismo es no entender que vamos a un mundo pecador. Lo quiero explicar esto. Si tú les vas a dar el evangelio a personas, pero te asustas, ay, no es que son muy malas, pues es que esos son malos. Ay, es que qué tal si me dicen cosas, te van a decir cosas, pues son malos. Es obvio. La iglesia debe de entender eso. Este lugar físicamente debe de estar abierto, no para los buenos, porque de esos no hay, es para los malos que desean ser transformados. Y eso implica maldad poquita como tú la puedes percibir, o personas realmente malas. No quiere decir que malos para que sigan malos, sino para que Dios los transforme. Eso es lo que es este lugar físicamente, un auditorio donde personas con muchos conflictos mentales, personales, sentimentales, emocionales, están siendo transformados por Dios, no otra cosa. Somos personas que hemos sido santificados por Él y estamos en ese proceso, pero debemos de entenderlo y debemos de entender que los juicios de Dios son justos. ¿Podemos escapar del juicio de Dios? Lo hemos hecho. ¿Cómo? Si te has rendido a Él, le has pedido perdón por tus pecados, has puesto tu fe en Cristo Jesús, ahora su justicia está sobre ti y por eso has escapado de la ira de Dios. Entonces, también de las consecuencias, desafortunadamente no, porque muchos de tus actos tienen consecuencias permanentes. ¿Cuál es el asunto? Vive de una manera que agrade a Dios. Aléjate de las consecuencias de esta forma. No transites por esos lugares si no quieres las consecuencias. ¿Es por medio de las consecuencias? No, por amor a aquel que te salvó. Porque esto sigue vigente. Ahora, termina este Apocalipsis, regresando nuevamente a Apocalipsis, y terminamos hoy con este versículo 15. Te dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Y hace referencia a lo que Jesucristo dijo, como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón? No sabes. Bueno, algunos si ya los ves bien malandros y dicen, no, ya nada cuando escuchas, ya se la saben. Sí, ya sé qué hacer, ya sabemos. Pero el asunto es desprevenido. No sabes. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿A qué hace referencia a sus ropas? Nuestra vida, la forma en la que estamos viviendo. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué es lo que está describiendo? Está describiendo aquí que aquellos que andan en santidad. Describe dos tipos de santidad. Por supuesto, la primera, Gálatas capítulo 3, versículo 27, y tenemos que lo puedas leer, esa santidad, esa santificación que fue imputada, que fue dada por Dios a nosotros, a través de la fe puesta en Cristo Jesús. Pero la segunda también describe en Efesios capítulo 4, una santidad práctica, que es una decisión constante del ser humano, revestirse
de Cristo Jesús. Entonces, esta advertencia, sugerencia, consejo, dice, oye, no sabes cuándo viene Cristo. Si no te has arrepentido, si no has entregado tu vida a Cristo, a Jesús, no esperes a cuando esté más grande, porque posiblemente no te des cuenta, posiblemente no tengas esa oportunidad. Por eso, dice, bienaventurado, o encuentras bendición en velar, en vivir de una manera como a Dios le agrada, porque no sabes cuándo vas a ser o llamado o Él va a venir. Por lo tanto, accede a la salvación por la fe en Cristo Jesús, y si tú estás en esta condición, santifícate o acércate a Dios de una manera práctica, a través de esos actos constantes de acercamiento a Dios, acercamiento y exposición a su palabra, que van transformando tu vida. ¿Por qué? Porque el día no lo sabe. Porque puede ser que en el caso, quiero que veas, sí que dije que con eso iba a terminar, pero eso es bien importante. En el caso de algunos, decía un teólogo, que todo hombre necesita ser salvado por la gracia, lo cual es bastante obvio. Pero a lo que se refería, en un contexto de lo que él está diciendo, que muchos esperan esos momentos fuertes en su vida como para que, ay no, que reaccione. La muestra más grande es Apocalipsis. En juicios tan fuertes como úlceras, el mar convirtiéndose en sangre, terremotos, obscuridad, su corazón simplemente se endurece. Y muchas veces, si estás esperando una sacudida para reaccionar, posiblemente no suceda. Y suceda como muchos, que esos momentos de sacudida únicamente reafirmaron lo que tu corazón ya había decidido, es no acercarse. Por eso este teólogo decía, todo hombre es salvado por la gracia. Pero necesitamos responder ahí. Necesitamos responder. Y por lo tanto te diría, y nuevamente vuelvo a repetir lo que dice Hebreos, no endurezcan su corazón, como en la tentación, como en la prevaricación en el desierto, cuando ellos endurecieron sus corazones. Siendo salvos de Egipto por Dios, las circunstancias fueron más para decir, es que no tengo agua, es que no tengo comida. No endurezcas tu corazón. No dejes que esas raíces de amargura te contaminen y contaminen a otros. Si hoy para ti es el día de salvación, si hoy Dios te hizo reflexionar que nunca has entregado tu vida, hazlo. ¿Qué significa entregar mi vida a Cristo? Dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó a los muertos. Entonces están dos cosas, un entendimiento intelectual y una confesión verbal. Pero esta confesión verbal tiene que ver con un reconocimiento de su señorío, es decir, a partir de hoy tú eres mi amo. Tú dices, yo te voy a obedecer, me voy a someter a lo que tú dices. Necesitas llegar a ese punto en el que no solamente entiendas su obra, era pecador, estaba destinado al pecado, no era bueno, moralmente, aunque diga que sí, realmente era un pecador. La paga era la muerte, pero Dios dio a su hijo porque me amó. Ok, entiendo todo eso. Murió, resucitó, pero ahora tengo que eso intelectual convertirlo en algo que yo creo, pongo mi esperanza en Él. Y porque tengo fe, ahora me arrepiento y ahora tú eres mi Señor. Si no has hecho eso, te animo a que hagas. Y si tú ya has hecho eso, te animo a que puedas el día de hoy ser muy firme en ver el pecado como lo que es, un agente destructor del enemigo, y apartarte de él, buscar estar lo más lejano a él y saber que ese pecado implica retribución. Ahí está el ejemplo de Lot, Sodoma y Gomorra. Y puso primero su habitación un poquito cerca, su tienda viendo hacia Sodoma. Capítulos más adelante lo vemos viviendo en Sodoma. Más adelante lo vemos siendo juez de Sodoma. Capítulo adelante siendo cautivo con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Decido vivir en ella. ¿Qué es lo que sucede si el creyente se involucra en pecado? Hermano, eres salvo, pero vas a experimentar las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque te involucraste con él. No puedes esperar otra cosa. Bueno, ¿qué tal si yo estoy lejano del pecado y aún así experimento las consecuencias del pecado? Ya hablamos, vivimos en un mundo caído. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes una opción gloriosa. ¿De qué? Que a través de esa experiencia, que tu fe sea aumentada en ti y que el enemigo no cumpla su cometido, desanimarte, darte miedo o hacerte duda. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que pudimos leer el día de hoy. Quiero rogarte por cada uno de los que están aquí. Señor, quiero pedirte, les animo a que nos podamos poner todos de pie. Quiero pedirte, Padre, que el día de hoy puedas traer convicción a cada uno de los que estamos aquí acerca de cómo estamos viviendo. Y que si hay entre los que estamos que nunca te han reconocido como Salvador, el día de hoy puedan ser convencidos de esta necesidad. Yo te animo a que si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, el día de hoy puedas levantar tu mano y pedirle a Dios que entre a tu corazón, pedirle a Dios que cambie tu corazón, que te arrepientes, decirle a Dios, me arrepiento por mis pecados, pero necesito alzar la mano, te animo a que lo hagas porque es una declaración, es un paso de decir públicamente, yo necesito a Dios. Y te animo que si nunca lo has hecho, lo hagas el día de hoy. Y ahí en tu lugar puedas hablar con Dios y decirle, yo creo en ti, creo en el sacrificio que has hecho por mí. Creo que has venido, que moriste por mí porque soy pecador. Que puedas arrepentirte ahí y entregar tu vida a Cristo. Que puedas entender que necesitas su ayuda. Y hermano y hermana, si no has vivido como es, realmente como agrada a Dios, y que sabes que el quebrantamiento que ha venido a tu vida es producto
de ese pecado, ya. Tienes que llegar al punto de decir ya. Y hoy es una buena oportunidad para venir a Dios y arrepentirte. Y si también por otra parte has experimentado consecuencias del pecado de otros o tu vida está en prueba, te animo que también hoy puedas hablarlo con Dios y que Él pueda traer ánimo y fortaleza a tu vida. Te animo a que no dejes que el enemigo te desanime, porque Dios sí tiene cuidado de nosotros. Muchos de los hombres y mujeres de fe, todos experimentaron adversidad y todos con la ayuda de Dios pudieron levantarse. Por eso Hebreos dice: levanten las manos caídas. Y creo que Dios, no solamente creo, estoy convencido que Él quiere acercarse, pero es necesario que cada uno de nosotros podamos quitar eso que está estorbando. Vamos a orar. Padre, te suplico por cada uno de mis hermanos y hermanas. Te suplico por cada uno de los que aún no han dado este paso. Padre, que puedan arrepentirse, Señor. Derrama de tu presencia en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convencimiento a cada uno de los que están aquí. Padre, te ruego, transforma esta tu iglesia para tu gloria y que el día de hoy seas santificado en cada uno de nosotros y que seas glorificado a través de nuestras vidas. Señor, Padre, que ese mismo fuego transforme nuestras vidas. Padre, sabemos que no nos has puesto para ira, que nos has puesto para salvación, y hoy rogamos y queremos echar mano de esa salvación y rogarte que termines esa obra en nosotros, que aquellos que por los afanes de este mundo su caminar ha venido a menos, Señor, que puedan el día de hoy experimentar nuevamente ese deseo de acercarse, Señor, que tu palabra, que tu presencia esté fuerte en cada una de nuestras vidas. Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros de una manera poderosa. Que tu nombre sea glorificado. Amén.